otra oportunidad, pero aquellos que vienen por primera vez, qué alegría tenerles, recibirles. Es un gusto poderles conocer. Y bueno, esta es la parte final del culto, que es la predicación. Venimos estudiando la carta a los romanos y hoy es el último capítulo. Hoy es el último capítulo, capítulo 16. Entonces, vamos a orar para dejar este tiempo en manos de Él. ¿Cómo me están escuchando atrás? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos, por favor, acompáñenme a orar por este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por el día de hoy. Aquí estamos, Señor. Tú nos conoces aún antes de nacer. Tú conoces nuestro levantar, nuestro acostar, qué hacemos en la semana, en el trabajo, en la casa, en el colegio. Tú conoces nuestras necesidades profundas, nuestros pensamientos, pero sobre todo, Señor, cómo está nuestro espíritu, si Él está conectado contigo, si ya hay una comunión a través de Cristo, si ya estamos con una esperanza en el cielo, Señor. Tú sabes todo y te pido que por favor bendigas este mensaje, este tiempo, que sea para tu gloria y tu honra. Gracias por lo que nos has enseñado en la carta a los romanos y hoy su último capítulo. Yo te pido que por favor nos hables y me uses para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces le he puesto como título a ese mensaje La risa de la comunicación. ¿Cuál es el título? La risa de la comunicación. Y pues esto basado en un acróstico. ¿Sí saben qué es un acróstico? Entonces con la R hay una palabra, con la I hay otra, con la S y con la A otras palabras que vamos a estar viendo en el mensaje. Vamos entonces también, le pedí el favor al hermano William y al hermano Henry que compartieran un breve testimonio del discipulado de La Palma. Entonces ellos van a pasar al frente, o uno o dos de ellos van a pasar al frente y nos van a compartir algo que tiene que ver con el mensaje, en cierta manera con el mensaje de hoy, pensando en animarnos o mostrar la necesidad de que en otros sitios, en Suba o en cualquier parte de Bogotá o fuera de Colombia, pueden haber grupos familiares, pueden haber sitios de reuniones donde se oran, donde se comparten necesidades, donde, bueno, ellos más pueden hacer eso. Entonces les invito a que pasen al frente, mi hermano, mis hermanos. Buenos días. Entonces, nosotros ante la necesidad y ante el reto de llevar la palabra de Dios y hacer un grupo de discipulado en casas, pues, y con la posibilidad de iniciarlo en el apartamento del hermano Henry, entonces emprendimos la tarea para que el 8 de agosto inauguramos el grupo todos los viernes a las 6:30 de la tarde en La Palma 2, donde vive el hermano Henry. Pues ha sido un tiempo de mucha alegría y pues el hermano también nos va a compartir de cómo ha sido su experiencia de abrir las puertas de su casa. Gracias, hermano. Buenos días para todos. Para nosotros ha sido un gran privilegio con mi esposita y con Sarita. El hermano Enrique nos mencionó acerca de la oportunidad de abrir un grupo de discipulado en nuestro apartamento y desde ahí empezamos a orar y le damos gracias a Dios por esa gran oportunidad. La verdad es un gozo para nosotros poder tener las puertas abiertas de nuestra casa para compartir el Evangelio, para compartir con personas que necesitan saber de Cristo, poder compartir con las personas el amor de Cristo, poder compartir con ellos cuáles son sus necesidades, poder compartir con ellos sus alegrías, sus tristezas. Entonces nosotros somos privilegiados y le damos gracias a Dios por el estudio de su palabra, le damos gracias a Dios por la vida de los hermanos de William, su familia que nos acompañan cada viernes, y realmente los invitamos a orar por el grupo.
empezamos en agosto, estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos madurando y creo que lo más importante es que el Señor Jesucristo sea conocido y que las almas perdidas puedan venir a Cristo para que sean salvas. Entonces, Dios les bendiga y aplauda el progreso. Muchas gracias, y si en algún momento se sienten invitados y se sienten con la disposición de tiempo, nos preguntan y con mucho gusto les damos detalles para que si se quieren reunir ese viernes con nosotros, estamos en libertad de hacerlo. Sí, Digo que le echamos más agua a la sopa. Qué bendición, mis hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada complejo, nada de otro mundo, como se dice. Es posible tener grupos así como en la 91, hacia este lado del rincón, tener otros sitios en Suba. En Suba Salitre hay uno, los jueves, pero qué tal pensar también en Aures, Villa María, Santa Cecilia. Creo que mi hermano Quique también tiene una familia, unos esposos que discipulan. Hay uno en el centro de la ciudad, esos ya les quedan de pronto retirados, pero le pedí a ellos que pasaran para que todos nos diéramos cuenta que realmente es sencillo, ¿sí? Necesitamos de Dios, pero podemos fijar un día, una hora, un material, se comparte un refrigerio y poder a través de los meses tener esa experiencia de un grupo familiar, de un grupo de discipulado. Entonces, si usted quiere abrir las puertas de su casa, de su apartamento, por favor, coméntenos. Nos gustaría mirar quiénes de nosotros podemos ir. O si usted quiere ser parte de un equipo para ir a una casa, a un apartamento, también. ¿De acuerdo? Entonces, esa fue la intencionalidad de pedirles a ellos que compartieran su testimonio. Y tiene que ver con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy, hay partes que nos enseñan que la iglesia se reunía en casas, que los hermanos estaban en las casas, que estaban allí teniendo la comunión con Dios, la comunión con la iglesia. Entonces no es algo nuevo, es algo súper antiguo, desde el comienzo de la iglesia. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, capítulo 3, que se reunían en las casas, que en las casas tenían esa comunión. Le puse el título La risa de la comunicación. Aquí hay un versículo que podemos leer en nuestra pantalla. Dice: nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Salmo 126, 3. Quiero que quede en mente esa última frase: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Porque lo que vamos a ver hoy en el capítulo 16 de Romanos son varias personas, dentro de esos pues el apóstol Pablo, donde Dios ha hecho grandes cosas con ellos. Amén. Con estas personas que vamos a leer a continuación. Tenemos entonces nuestro acróstico. El primero, ¿cómo se llama? ¿O cuál es el título? Recomendar. ¿Sí? Recomendar. El segundo, instrucción. El tercero, saludos. Y el cuarto, alabanza. Ahí tenemos nuestro acróstico, risa, la risa de la comunicación. Vayamos allí, por favor, al versículo 1 de Romanos 16. La mayoría de Biblias trae un título. En mi Biblia, Reina Valera, 1960, dice saludos personales. Dice el versículo 1. Vamos a ver entonces la recomendar o la recomendación. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces en el versículo 1, al final de la carta a los romanos, el apóstol Pablo recomienda a una mujer llamada Febe, una mujer que era una servidora, dice allí diaconisa, y esa palabra significa que se servía,
y quizás servía, pero de una manera más oficial y pública. No queremos decir con esto que hacía parte del liderazgo de la iglesia, no. Cuando leemos otras partes de la Biblia sabemos que eso Dios lo ha designado, Dios lo ha entregado a los varones, diáconos y ancianos de 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1, es para los hombres. Pero esta mujer, no sabemos si estaba casada, soltera o viuda, posiblemente era viuda o soltera. Esta mujer tenía un servicio ya reconocido entre las iglesias, y allí dice que especialmente ¿dónde? En Cencrea. ¿Dónde es eso? Cerca de Corinto. ¿Sí? Interesante que donde el apóstol Pablo escribió la carta, porque él no había visitado esta iglesia aún. Hechos capítulo 1 dice que propuso varias veces ir a visitarlos, pero no les fue posible. Dentro de sus viajes misioneros, el primero, el segundo, el tercer viaje no fue posible sino hasta el tercer viaje, pero la carta fue enviada antes. Y la carta fue enviada antes y posiblemente a través de esta mujer llamada Febe. Pues en esa época no había telecom, en nuestra época no había redes sociales, no había un correo, etc. Ella era la persona que servía en Cencrea, una mujer de testimonio, y también quien llevaba esta carta posiblemente a la iglesia en Roma. Amén. Si el apóstol Pablo no fundó esta iglesia, entonces ¿cómo se fundó? Es una pregunta que surge. Y cuando leemos Hechos 2 de los apóstoles, el comienzo de la iglesia, allí cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, dice que habían personas de varios sitios allí congregadas en un evento llamado el Pentecostés. Y la Biblia dice que allí habían romanos, judíos y prosélitos. Seguramente esta gente escuchó el Evangelio, muy seguramente, claro, estaban allí, lo escucharon, lo creyeron, fueron la iglesia que comenzó, y con el tiempo, personas de Roma, judíos y prosélitos, o sea que en su momento adoptaron el judaísmo, pero ya como creyentes, en su momento fueron ya a Roma, ¿sí? Allí, el Roma de hoy, que no es otro Roma, sino también el Roma de hoy. Entonces ellos fueron, pues, que comenzaron la iglesia, pero el apóstol Pablo, dentro de su radar, quería ir, ¿sí? Pero el Espíritu Santo también dice que tuvo estorbo el poder ir, pero fue en su momento. Entonces, en esa recomendación, que es nuestra primera palabra, recomendar, el apóstol Pablo le dice, por favor, tengan muy presente a Febe, por dos cosas. ¿Cuáles son? Que la reciban primero y que la ayuden. Eso es lo que dice el versículo 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, o sea, recíbanla, ¿sí? Denle una bienvenida, quizá también hospédenla, invítenla a comer, por favor, el domingo en la iglesia, en la congregación, denle una bienvenida como iglesia, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite. Entonces, un apoyo, un transporte, alguna medicina, como por ahí la hermana estaba ofreciendo alguna medicina para aquellas personas que necesitaban medicina, etc. Entonces, no solamente recibirla, sino ayudarla. ¿Qué dice el versículo 2? Porque ella ayudaba a muchos y a mí mismo. O sea, era una mujer que no solamente tenía un mensaje, sino que lo practicaba. Era una mujer de testimonio. Muchas veces pensamos que las mujeres en la Biblia no son reconocidas, que no se tienen en cuenta, y no es así. El Señor Jesús en su ministerio tuvo mujeres con un protagonismo, con un trabajo, con un servicio, daban sus bienes al ministerio. En el libro de Hechos también aparecen mujeres también teniendo parte de esto, y aquí tenemos en la carta una mujer llamada Febe. La pregunta esta mañana es: ¿cuántas Febes hay en la iglesia aquí en Suba?
¿Cuántas servidoras que han dado un poco más de su tiempo, de su mente, de su corazón, de sus fuerzas? ¿Cuántas han ayudado a muchos y han ayudado a otros de pronto de liderazgo, del servicio, de algún ministerio? Dios quiera que así sea, amén. Que entre nosotros, hayan varias Febes, hayan varias mujeres fieles al Señor. Vamos a ver entonces ahora, vamos a saltar un poquito en ese mismo capítulo al versículo 17 al 20. Por favor, vayamos al 17 al 20. ¿Están conmigo? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces tenemos una recomendación, una mujer llamada Febe, con unas credenciales, con una hoja de vida, por decirlo así, y aquí tenemos una instrucción muy específica, muy definida, y es con el tema de tener cuidado con aquellos que lleguen a la iglesia en Roma y traigan una diferente doctrina, una falsa doctrina. Llegado el caso que suceda, porque los versículos también nos enseñan que todavía no se estaba presentando eso, pero llegado el caso que suceda allí en la iglesia de Roma, ¿cuál sería el tratamiento? Ellos debían fijarse, eso lo vemos en el versículo ¿qué? 17. Ellos debían prestar atención, analizar en las casas, en la reunión dominical, si quizá alguna persona estaba enseñando algo que no fuera la sana doctrina. Dice el versículo 17, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, no solamente mirar, observar, como los hermanos de Berea, allí en el libro de Hechos, una vez enseñaban, verificaban la Biblia, sino que también una vez fueran identificadas las personas, debían aislarse de ellas. ¿Sí? Dice por allá Tito, tapar la boca de ellos. O sea, este tema, esta instrucción al final de la carta, mis hermanos, el Señor Jesús enseñó sobre eso. Por sus frutos los conoceréis. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Judas, o sea, todo el Nuevo Testamento, los evangelios, el libro de Hechos y todas las cartas hablan del cuidado que debemos tener como asamblea, de la protección que debemos tener frente a personas que traen una diferente enseñanza. Por eso lo importante de conocer las Escrituras para poder de manera sabia, más adelante dice, sabios para el bien, ingenuos para el mal, de manera sabia poder darle ese tratamiento. ¿De acuerdo? A veces pueden ser cosas de forma, entonces no hay necesidad de expulsarlos, porque la Biblia también dice eso. Se deben expulsar personas que enseñen doctrina diferente, pero no siempre es así. Pueden ser cosas de forma que con un diálogo es una persona que lleva poco tiempo, es una persona que viene con un trasfondo de doctrina falsa. Claro, hay que recibirlo, pero esa persona tiene que desaprender lo que está mal y aprender lo que está bien, con la ayuda del Espíritu Santo. Primera de Juan dice que la unción del Santo, por medio del Espíritu Santo, conoceremos todas las cosas. También el Evangelio de Juan dice que por medio del Espíritu Santo nos revelará y nos recordará las cosas
del Señor Jesús y su enseñanza. Entonces puede ser que en ese tratamiento, una tarjeta amarilla, luego una tarjeta azul, y finalmente, si es algo ya un caballo de Troya, ¿sí? ¿Conocen la historia? Los troyanos estaban ahí en el caballo, pero no para jugar un partido de fútbol, ¿sí o no? O para hacer una fiesta. ¿Con qué propósito entraron ellos? Destruir, apoderarse, derrocar, matar, quemar. ¿Quién quiere matar, robar y destruir? Satanás, ¿no? Dice el Señor Jesús en Juan 10:10. Y miren que el pasaje también nos habla de Satanás. Dice el versículo 20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es una promesa. En Génesis, allí dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, aunque ésta la morderá. Y Apocalipsis 20:21 también dice que el diablo, el falso profeta y el anticristo fueron lanzados al lago de fuego. Ese es el final de Satanás, por lo que dice la Biblia. Entonces, nosotros como iglesia, o cada iglesia cristiana, debe saber que Satanás tiene una actividad, y dentro de esas, introducir personas que den una falsa enseñanza, que eso se pueda regar de tal manera, como dice ahí, produzcan divisiones, tropiezos en cuanto a la doctrina que hemos aprendido. Entonces, son personas, pero detrás, ¿quién está? Satanás. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Dónde dice eso la Biblia? Santiago 4. Santiago 4 dice eso. Primera de Pedro 5 dice que Satanás es como un león rugiente buscando a quién devorar, ¿sí o no? Que él está ahí, que seamos sobrios, que tengamos cuidados. Entonces, esta instrucción es un ruego del apóstol Pablo, es un ruego de Dios y denota una gran intensidad. Debemos fijarnos si está sucediendo eso y debemos, ¿qué más? Apartarnos. Muy bien, apartarnos de ellos. En su última instancia debemos expulsarlos. Suena fuerte, pero eso es lo que Dios pide de nosotros. Amén. En un sentido figurado, la Biblia nos ve a nosotros como ovejas. Juan 10, el Señor Jesús le dijo a Pedro: apacienta, cuida mis ovejas. Pero si viene alguien disfrazado de oveja y es lobo, debemos sacarlo, expulsarlo. Amén. Con ese tratamiento debido, porque puede ser que sea alguien que viene confundido, que viene con la necesidad de buscar el conocimiento de Dios, y también hay que brindárselo. El versículo 20b, para terminar esta segunda parte, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, en esa instrucción, en ese tratamiento, es importante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es importante ese tacto, es importante esa sabiduría, ser sabios para lo bueno, sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Necesitamos esa gracia. Y miren que se repite nuevamente en el versículo 24: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Necesitamos la gracia de Dios. Muy bien. Recomendar. ¿A quién tenemos ahí? Una mujer llamada Febe. Y la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Mirar si en la iglesia ha llegado alguien o algunos enseñando una falsa doctrina. Debemos fijar bien, mirar.
observar si está pasando eso con lo que se está enseñando, y si esto ya es abierto, descaradamente directo, debemos cerrar eso, ¿eh? Debemos tratar eso y de alguna manera expulsar de la iglesia local. Vamos a ir con la tercera, y son los saludos. Los saludos, ahí con lo que es saludar y saludos. Busqué en el diccionario qué son saludos. Dice, enviar saludos a alguien significa transmitir buenos deseos, respeto o afecto hacia esa persona, ya sea verbalmente o a través de un gesto o por escrito. Pues aquí tenemos un buen ejemplo, ¿no? Verbalmente. Implica hacerle saber a alguien que lo reconoces, piensas en él o en ella y le deseas un bien, ya sea que estés presente o ausente. Entonces, en el capítulo 16 tenemos una recomendación especial: Febe, recíbanla, ayúdenla, ella es una servidora. Tenemos una instrucción frente a la falsa doctrina, frente a la herejía, frente al error. Este es el tratamiento. Y tenemos algo más extenso, que son los saludos. ¿De acuerdo? Saludos. Entonces vamos a estar ahí en el versículo 3. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también, ¿qué dice? Todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Ahí tenemos el testimonio entonces de William, su familia, y el hermano Henry también, su familia, ¿no? Priscila y Aquila, ¿qué son? Son unos esposos. Son esposos y aparecen en otras partes de la Biblia. Pero también ellos, al parecer, ellos también se estaban dirigiendo o ya estaban en Roma apoyando el ministerio. Fueron unos esposos que apoyaron mucho al apóstol Pablo, también en hacer carpas, en un trabajo adicional para sostenerse en el ministerio. Entonces, Priscila y Aquila también es un ministerio o una pareja de hermanos servidores. Entonces, no solamente tenemos una mujer soltera o viuda sirviendo al Señor, reconocida en su servicio, sino que también tenemos unos esposos. Y eso también es importante, porque a veces puede ser que están los esposos, los dos son creyentes, pero ella quizá no. Y mire que aquí la nombra primero a ella, ¿sí? La nombra primero a ella, y no va a entrar ahí a discutir por qué ella y por qué. Pero están los dos, ¿listo? Están los dos. Qué importante que los dos podamos servir, que no uno apunte más y la otra de pronto no. Los dos eran servidores, cada uno con sus roles, cada uno con sus desafíos, pero se nombra varias veces en la Biblia que estaban los dos sirviendo. Dice que expusieron su vida por él, o sea, en su historia de ministerio hubo momentos en que enfrentaron la muerte o la persecución. Dice también que las iglesias le mandaban gracias a ellos y que en su casa pues había una iglesia, ¿amén? Había una reunión ya fija, estipulada, un horario, un servicio a él. Entonces tenemos aquí a unos esposos. Sigamos leyendo allí el versículo 5, la segunda parte. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces también tenemos a este hombre con su nombre, Epeneto, amado del apóstol, ¿sí o no? Y un primer convertido en Acaya, otra región, otro sitio, pero estaba en Roma, ¿sí? Hubo un traslado ahí, como de futbolista no, pero sí hubo un traslado de alguien llegando a Roma y se le manda un saludo. También dice saludar a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Mire, otra mujer. El nombre María era muy famoso en esa época. Bueno, hoy también, ¿no? Pero en esa época se escuchan muchas Marías.
Y aquí vemos a una de ellas. Ha trabajado mucho en el Señor. ¿Será que podemos decir eso de nosotras? ¿Nosotros mejor? Y las mujeres, ha trabajado mucho. Pues quiera que sí, para el Señor. Él es digno. Él lo merece todo. Amén. Ha trabajado mucho entre nosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Esa palabra parientes posiblemente es que son hebreos, judíos de pura cepa, o también de sangre. No se sabe realmente si es lo uno o el otro, pero sí judíos. Y dice que ¿qué? Que estuvieron con el apóstol acompañándolo en las prisiones, por causa del evangelio, ¿no? No por haber cometido un delito. En las prisiones. Son muy estimados entre los apóstoles. O sea, la autoridad de los apóstoles o el grupo, el staff, ¿sí? Como decía un libro que estoy leyendo, dice, la banda de Jesús, la banda de Jesús conocían a este hombre, ¿sí? Era íntimo de ellos, era alguien que paseaba con ellos. ¿Cómo se llamaban? Eran dos, Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo, o sea, llevaban más tiempo en el Señor que el apóstol Pablo. Versículo 9, saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Entonces, en Roma había una persona llamada Urbano y una persona llamada Estaquis. Qué hermoso, ¿no? Que uno lea la carta detenidamente y llega al capítulo 16 y dice, uy, aparece mi nombre ahí. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿El 8? Saludad a Amplias, amado mío del Señor. Muy bien, gracias por la observación. A Urbano y a Estaquis, amado mío, colaborador, amado mío, amado del apóstol Pablo, por su apoyo, por su servicio, por su constancia, por estar orando por él, por visitarle, por estar pendiente. Versículo 11, ¿sí? 10. Saludad a Pérez, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo, otra casa al servicio de Dios. ¿Vamos a abrir nuestras casas para el servicio de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos a hacerlo con el favor de Dios. Saludad a Herodión, mi pariente. Aparece otro pariente acá. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, posiblemente hermanas y posiblemente gemelas, por como inician sus nombres, Trifena y Trifosa. Trifásica, ¿no? Trifosa. ¿Qué dice de ellas dos? Las cuales trabajan en el Señor. Miren el énfasis. Estas mujeres que trabajan en el Señor. María, Febe, mujeres, hombres que trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Mire cómo el Espíritu Santo, porque esta carta fue, y toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo hace que se le resalte eso y tenga ese énfasis, ¿no? Ha trabajado y mucho, o sea, esto no es mentiras, esto es cierto, porque la Biblia es inspirada por Dios. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ahí también tenemos para estudiar a fondo, si quizá la mamá del apóstol Pablo. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, aproximadamente aparecen en este listado, porque más adelante aparece otro, 32 personas nombradas
con algo en especial. Y a eso súmele a los que están en su casa, ¿sí? A los santos, a los hermanos. Entonces, ese número aumenta, pero mínimo hay 32 personas. También, saltemos ahí, es la segunda sección de saludos, del versículo 21 al 24. 21 al 24. Os saludan, ¿qué dicen? Timoteo, ¿conocido? Sí, más conocido. Mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Aquí también, entonces, en primera persona, el Espíritu Santo le dijo a Tercio que escribiera la carta y que quedara al final de la carta una reseña de él. ¿Sí? Él fue un emanuense, esa es la palabra, un emanuense del apóstol Pablo, Tercio. ¿Y por qué Tercio? Que parece tercero, ¿no? O sea, fue un esclavo. Tercio fue un esclavo, por eso se le colocan nombres, seguramente 1, 2, 3, Tercio. Y más adelante aparece otro esclavo. Versículo 23, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Mira, hay otro esclavo ahí, por esos nombres. Entonces, la primera sección de saludos, la más extensa, a personas que estaban ya en Roma. Solamente se conocían Priscila y Aquila, ¿sí? Los más conocidos, en otras cartas en el libro de Hechos. Esta segunda sección ya es del equipo del apóstol Pablo, saludos a los que están en Roma, ¿sí? Ellos ya hacen parte del equipo del servicio, del acompañamiento hacia los que están allí, la iglesia de Roma. Entonces, qué importante los saludos, qué importante escribirnos, qué importante reconocer la labor que el Señor hace en cada uno de nosotros. Y finalmente, tenemos una doxología, o en palabras más sencillas, tenemos una alabanza. Así las cartas, en algunas partes o al final, trae una alabanza a Dios. Y vamos a leer del versículo 25 al 27. Y al que puede confirmaros, aunque me faltó el 24, ya lo leímos antes, versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que lo obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, esta alabanza final, esta doxología, que es una fórmula que aparece en las cartas que el Espíritu Santo utiliza a través de los apóstoles, los escritores bíblicos, tiene también un propósito. El versículo 25 dice, y al que puede, hay unas versiones que dice, al Todopoderoso. ¿Ese quién es? Dios. Dios sí puede. Dios puede. El Dios poderoso confirma, según el Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Entonces, este versículo es que Dios tenía oculto la iglesia, ¿sí? La revelación de la iglesia en el libro de Hechos, la manifestación de los gentiles siendo parte de la iglesia y conociendo a Dios. Eso estaba oculto. Hubo como un silencio de Dios en el Antiguo Testamento sobre esto. Y este misterio estuvo oculto desde los tiempos eternos en cuanto a los hombres, ¿sí? En cuanto al pueblo judío, el pueblo de Israel, en cuanto a los mismos profetas, los patriarcas, todo el Antiguo Testamento. La Biblia tiene dos partes, Antiguo y Nuevo. En el Antiguo, de Génesis a Malaquías, eso estaba oculto, eso estaba en secreto.
eso estaba cerrado con un candado. Pero el 24 tenemos el cambio, pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, aquí también pensamos no solamente en los profetas sino también en los apóstoles, ellos también de alguna manera fueron profetas, los que trajeron el mensaje según el mandamiento del Dios eterno. Entonces versículo 25 termina diciendo tiempos eternos, versículo 26 el mandamiento de Dios eterno. En otras palabras, mis hermanos, la experiencia que tenemos hoy como creyentes, si eres un creyente, si aún no, crea en Jesucristo para que sea un creyente y así seas parte de la iglesia. La experiencia que tenemos como creyentes y la experiencia que tenemos como iglesia local y varias iglesias locales en el mundo, llamada la Iglesia Universal, es algo que Dios tenía en su corazón, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la eternidad pasada, se reservó en todo el Antiguo Testamento y lo manifestó hasta que llegó el Nuevo. O sea, esto, lo que nosotros hacemos, mis hermanos, está en el corazón de Dios. Está dentro de la dispensación, dentro de la administración de Dios, que se manifestará hasta cuando el Señor Jesús se resucitara, ascendiera al cielo y la venida del Espíritu Santo. Por eso estas personas que aparecen allí, esposos, mujeres, hombres, parientes, en una casa, otros con algún trabajo, con alguna responsabilidad, escritores, etcétera. Esas personas están ahí como nosotros estamos acá, porque eso es la voluntad de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere en este mundo. Ese es el propósito que se está cumpliendo. Y claro, todas estas personas eran personas que no conocían a Dios, no conocían a Cristo. Necesitaron que una restauración y nuevamente que Cristo les salvara, les restaurara para que se convirtieran en su iglesia, la iglesia del Señor. Dice también Romanos 11:36, no lo busquen, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Me devuelvo un poquito más? Esto lo busqué en algunos libros que hablan de Romanos, me pareció interesante. El primero dice así: estos saludos que leímos ahorita descubren el corazón de Pablo, muestran su ternura, el aprecio que tenía de la amabilidad, su cálida simpatía y lo mucho que valoraba las amistades humanas. Hermoso, ¿no? El apóstol Pablo nos deja ver eso, Dios nos deja ver eso del apóstol Pablo. Y la segunda, lo importante es reconocer que Pablo no pensaba en las iglesias como meras entidades, sino como familias compuestas de personalidades, cada una con su nombre y carácter distintivo. Entonces, los saludos es importante, el reconocimiento es importante, la instrucción es importante, la alabanza es importante. Hoy tenemos los medios de comunicación. No sé cuántos de nosotros nos mandamos un mensaje, nos saludamos, nos escribimos un versículo, nos preguntamos cómo estamos, cómo le ha ido. Muy pocos para nosotros como esposos nos escriben eso, la verdad. No sé ustedes, yo también, o nosotros también reconocemos que casi no lo hacemos. A no ser que falte, preguntamos cómo está, algo sucedió, algo por orar, tratamos de hacerlo. Pero este mensaje también, de alguna manera práctico, es que aprovechemos la comunicación, ¿sí? Y cuando pensemos en comunicación, pensemos en estas 4 cosas: una recomendación, una instrucción, si es necesario, una instrucción, un saludo y una alabanza. Ellos no tenían internet, nosotros, gracias a Dios, tenemos esta tecnología para escribirnos y alimentar esa comunicación.
¿Lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo ahorita. Por favor, busquen su celular a alguien, así a la ruleta, y mándenle un mensaje. Mándenle primero un saludo. Yo tampoco tengo internet, entonces me llega cuando llegue a la casa. Pero voy a escribirle a alguien un saludo, voy a colocar acá. Una recomendación puede ser al final, o si también ve que sea necesaria la recomendación, de pronto no, pero sí un saludo, un versículo y una alabanza a Dios. ¿Listo? Cortico. Si quiere mandar un audio también puede. Hola mi hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bendición tu vida entre nosotros. Mi hermana, te hemos extrañado. ¿Cómo sigue tu salud? Cualquier cosa me comenta, te podemos ayudar, etcétera. Bueno, todo, ¿no? Voy a hacer trampa. Voy a fijar así como instrucción. Fíjese bien. Ahí le mandé un mensajito a María del Pilar. Nos extrañamos. Un minutico más para ya orar. No se vale al papá o a la esposa, no se vale, ¿no? A alguien diferente, pues en lo posible, pues a diferente de la familia. Por ahí veo dedos, entonces tranquilo, otro poquito más. Bueno. Tenía internet, ¿verdad? Y que me está compartiendo datos. Listo. Aplicaciones rápido, leemos y las guardamos en nuestro corazón y vamos a ver. Estimulémonos en escribirnos a través de un medio de comunicación, lo que acabamos de hacer. Honremos el servicio de cada hermano o hermana de la iglesia o de las iglesias. Honrémoslo. Gracias por lo que está haciendo, su esfuerzo, su tiempo. Y tercero y último, alabemos a Dios siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por su palabra. ¿Eh? Padre, te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias por el estudio de estos meses de la carta a los romanos. Gracias por la vigilia que pudimos reforzar la carta, aprendiendo temas como la salvación, la santidad y el servicio. Gracias, Señor, porque es tu palabra y con aprecio la recibimos, la recordamos. Pensamos en los detalles, como este capítulo 16, de recomendar hermanos, de reconocer el servicio,
de lo importante de casas abiertas para que hayan grupos familiares, lo importante, Señor, también de tener cuidado de la falsa doctrina, del tratamiento que se le debe dar. Y también, Señor, gracias por que al final de la carta aparece una hermosa doxología, alabanza al único sabio Dios, sea gloria por medio de Jesucristo para siempre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor